Pedro Páramo. Pedro Páramo es la primera novela del escritor mexicano Juan Rulfo. Publicada por primera vez en 1955 bajo el Fondo de Cultura Económica. El autor concibió la idea de la obra a finales de los años 1940 y, tras recibir una beca del Centro Mexicano de Escritores, logró finalizarla y más tarde publicar adelantos de la misma de 1953 a 1954 en diversas revistas mexicanas bajo los títulos preliminares de Una estrella junto a la luna, Los murmullos y Comala. La obra es la primera novela de Rulfo, así como su segunda obra después de El llano en llamas. Una recopilación de cuentos de la que tocó los temas de la muerte, la ruralidad y la pérdida de esperanzas tras la Revolución Mexicana. Asimismo, anticipó su segunda novela, El gallo de oro, escrita entre 1956 y 1958 pero publicada recién en 1980. El argumento de la novela se sitúa en la época de la Guerra Cristera y narra dos historias. La de un hombre llamado Juan Preciado, quien llega al pueblo de Comala en busca de su padre, Pedro Páramo. Y la historia de un cacique que con el tiempo se corrompió por el poder que le generó la revolución. Argumento. La novela se inicia con el relato del personaje principal, Juan Preciado, quien le prometió a su madre en su lecho de muerte que regresaría a Comala para reclamar a su padre, Pedro Páramo, lo que en su momento no les dio. Preciado, cuyo nombre no conocemos hasta avanzada la novela, sugiere que no tenía intenciones de cumplir esta promesa hasta que comienza a tener sueños e ilusiones que finalmente lo inducen a viajar. Su narración está fragmentada y se ve mezclada con diálogos de su recientemente difunta madre, Dolores Preciado. También se ve interrumpida y reemplazada por una línea narrativa en primera persona que aparentemente es de Pedro Páramo. Preciado se encuentra con varias personas en Comala, a quienes, en determinado momento, comienza a percibir como muertas. Al acabar el primer tercio de la novela, la narración de Preciado se detiene, y empieza el monólogo interior de Pedro Páramo como narrador omnisciente. La mayoría de los personajes en la narración de Juan Preciado, Dolores Preciado, Eduviges Yada, Abundio Martínez, Susana San Juan y Damiana Cisneros, están presentes en esa narración omnisciente, pero con perfil mucho menos subjetivo. Las dos narrativas mayores que compiten, dan versiones descriptivas diferentes de Comala. Sin embargo, es la narración omnisciente la que describe a Pedro Páramo y da detalles de su vida, desde la idealización juvenil hacia Susana San Juan, su encumbramiento, sus abusos tiránicos, su condición de mujeriego, hasta su muerte. Aunque la condición destacable de su personalidad es la crueldad. Pedro Páramo es también mostrado como un padre que adoraba a su hijo, nacido fuera del matrimonio, Miguel Páramo, pero igual criado por él en su hogar. También como un astuto jefe que sabe cómo manejar a sus mercenarios, que de otro modo hubiesen arrasado a Comala. Mientras que la brocha descriptiva de Juan Preciado se presenta en forma más o menos lineal, la de Pedro Páramo aparece en desorden e insertada por fragmentos en la de aquel. La novela es posible de ser interpretada como una expresión literaria de las sociedades latinoamericanas abigarradas, siguiendo el concepto propuesto por René Zabaleta Mercado. En contra de la opinión generalizada de situar a Pedro Páramo dentro del grupo de novelas que abordan la Revolución Mexicana, el mismo Rulfo, en entrevista con Máximo Simpson, la ubicó dentro de los libros con temática humana. El amor hacia Susana San Juan era lo único limpio en aquella existencia tan trafagueada. Susana pesaba más en su conciencia que sus crímenes, los cuales solo habían sido un instrumento para alcanzar el poder. Susana San Juan era el único símbolo de redención que le quedaba, la única forma tangible y hermosa por la cual hizo tantas atrocidades. Ella significaba su perdón. Así que al perderla se sintió el más desventurado de los seres humanos. ¿O no cree usted que para algunas personas ciertas mujeres sean como un trasunto del cielo, y quizá hasta el cielo mismo? Personajes principales. Pedro Páramo. Pedro Páramo es tanto protagonista como antagonista, ya que sus actos tienen propósitos contrarios. Es capaz de tomar medidas decisivas, como cuando eliminó su deuda y se hizo cargo de más tierras. Pero es incapaz de usar esa decisión para hacer ningún bien a la comunidad. Es como un héroe trágico en la forma en que anhela a Susana, y es totalmente incapaz de superar su muerte. Su único defecto fatal es ella. No puede funcionar sin ella ni el incentivo de ella. Pedro sirve como mascarón de proa del dios de la fertilidad en el trabajo. No solo deja embarazada literalmente a muchas de las mujeres del pueblo, sino que tiene muchos hijos, el sacerdote lleva a muchos a su puerta.
También está a cargo del bienestar de Comala, pero también puede cruzar los brazos y dejar que Comala muera. Esto demuestra que tiene el poder de la vida y la fertilidad sobre la ciudad. El nombre de Pedro tiene un gran significado en la obra. Pedro deriva del latín petrus, que significa roca, y páramo, que significa llanura estéril. Esto es irónico, ya que al final de la obra Pedro se derrumba como un montón de rocas tras observar en qué se había convertido su tierra. Susana San Juan. Es el amor de la vida de Pedro. Crecieron juntos. Su madre murió sin amigos, y Sedano mata a su padre Bartolomé, en la mina de Andrómeda para que Pedro pueda casarse con ella. Ella quería mucho a su primer marido y se volvió loca cuando murió. Ella piensa que todavía está vivo, y le habla varias veces en el trabajo. Parecía haberlo amado por su cuerpo y no por su personalidad. Podría haber tenido relaciones sexuales con Pedro, pero es evidente que él quería tenerla. Nunca se casaron porque él nunca se había divorciado de Dolores. Él está lleno de dolor cuando ella muere, y se niega a trabajar más y deja que la ciudad muera. Comúnmente se la representa y simboliza como la lluvia y el agua. En los pasajes en los que está, hay un telón de fondo con ella lloviendo. Un ejemplo de esto es la escena con Justina, Susana y el gato. Todo el trasfondo es la lluvia, están lloviendo torrentes y el valle está inundado. Juan Preciado. Narrador. Juan es uno de los dos narradores de la obra. Relata su historia durante la primera mitad de la obra, hasta su muerte. Viene a Comala para encontrar a su padre, el último deseo de su madre. Encuentra la ciudad abandonada y muere de miedo a causa de los fantasmas. Luego lo entierran en la misma tumba que Dorotea, con quien habla. Es evidente que muere sin los sacramentos adecuados y ahora está atrapado en el purgatorio. Fulgor Sedano. Mentor. Es el administrador de Media Luna. Inicialmente, el padre de Pedro le advirtió que no confiara en él, eventualmente se convierte en la fuerza de los planes de Pedro. Había estado en la finca durante muchos años sirviendo a los antiguos clientes, el padre de Pedro, Lucas y el padre de Lucas antes de eso. Sabe qué hacer y cómo hacerlo y presume de una serie de logros, incluyendo conseguir que Dolores se case con Pedro. Lo mata una banda de revolucionarios que lo ven como una encarnación del Estado privilegiado contra el que luchan. También es responsable de que ahorquen a Toribio Aldrete porque estaba intentando que se inspeccionara la tierra para demostrar su derecho a una parte de ella. Miguel Páramo. Juan y él son hijos de Pedro Páramo. Miguel es el único hijo reconocido por Pedro y, por lo tanto, estaba siendo preparado como el próximo heredero de Páramo. El personaje de Miguel es exactamente lo opuesto al de Juan. Es salvaje y un violador, mientras que Juan es callado y respetuoso con las mujeres. No tiene miedo, mientras que Juan muere de miedo. Tiene un caballo y lo monta a menudo, mientras que Juan no y tiene que viajar a pie. Su desenfreno contrasta con la calma de Juan a pesar de su parentesco compartido. Además, es conocido por gustarle a las mujeres sueltas y por asesinar al padre de Ana. También viola a Ana cuando acude a ella para disculparse con ella por haberlo matado. Lo arrojan de su caballo cuando va a otro pueblo para encontrarse con su amante actual. Dorotea. Narradora. El mendigo del pueblo. Es la segunda narradora de la obra. Cuenta la historia de Comala antes de que Pedro muriera después de que fuera enterrada en la tumba con Juan. Su narración domina la segunda mitad de la obra. Era conocida por no tener hogar, y vivir de la caridad de la gente de la ciudad. Siempre había intentado tener hijos, pero tenía el corazón de una madre, pero el vientre de una prostituta. Era conocida por su comportamiento excéntrico al pensar que había tenido un bebé. Padre Rentería. El cura del pueblo. Realmente no es el personaje principal, pero posee todas las características de uno, por lo que podría considerarse un antihéroe. Intenta hacer frente a Pedro y no dar la absolución a su hijo, Miguel. Solo tiene en mente las mejores intenciones, pero es incapaz de llevarlas a cabo. Su hermano fue asesinado por Miguel, y su sobrina también fue violada por Miguel cuando vino a disculparse con ella. Toma algo de oro para absolver a Miguel. Y se siente mal al respecto, se arroja a un rincón y llora al Señor. Se va a otra ciudad para tratar de que se le perdonen sus pecados para poder continuar entregando los sacramentos a la gente de Comala. El otro sacerdote se niega. Pero hablan de que todo lo que crece en su región sabe amargo y amargo. Es culpa directa del padre Rentería que tantas almas estén atrapadas en Comala. Había fracasado en su deber de absolver a esas personas y administrarles el último rito. Y así, murieron y no pudieron ir al cielo. Más tarde se menciona que se unió a la guerra Cristero.
Fin del tema. Gracias.